Saludos, aleluya. Buenas noches. Bendiciones, poderoso, poderoso. Estamos conectados en vivo y en todo color. Thank you, Jesus. There's no secret password to get into the door today. Just hear the Spirit saying, I've given you clean hands of your heart. Let's listen together. I've given you clean hands of your heart. We can listen together. Hallelujah. There's nothing you have to wiggle through to make it through the door. There's no sacrifice you need to. Bendiciones, buenas noches, buenas noches. He was perfect. He satisfied the law and has brought us into the Spirit. No longer living according to the flesh. Brought into the Spirit. This is the news words. Santo, poderoso Dios. Inside your mind this morning. It says by the Spirit we have the mind of Christ. So we just come into agreement with the Spirit. Do you remember what happens when a room is in unity? Do you remember what happens when a room is in one accord? Lord, put my mind in unity with your Spirit right now. Bueno es Dios, aleluya. Saludos grandes ahí a toda la audiencia, todos los que se van conectando. Poderosos saludos. If not, everything's about to change. Oh, new wine. I can't drink the old stuff anymore. Everything's changed. It's getting harder. Bendiciones grandes. Todos los que se van conectando por ahí. This is the truth. Our new identity is this morning. You're different. You're different. It's everything changed. It's getting harder. The person I was before I encountered her. I don't walk like I used to. They thought I was all I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. And hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah,
Aleluya. This is why we don't have to sing a perfect song. This is why we don't have to bring anything anymore. Just think, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's a sacrifice I bring. Oh, yeah. Oh, I cannot explain. Poderoso Dios. In the presence of God, oh, what our hearts experience. When we're shamed at the wayside, when we're sin at the most high, I can wash from the inside. You gotta sing that again. We gotta sing that again. I cannot explain. When nothing's more in the presence of God. When my heart is filled, when my shame is high, when my sin is the most high, I can watch. We gotta sing that again. We gotta sing it again. No, I cannot explain. Nothing is more. My heart is filled, my shame. Saludos, saludos. Oh, one more time. Let's sing it one more time. I cannot explain. Oh, like nothing's more in the presence of God. Oh, my heart experience. My shame is the wayside. My sin is the most high. We wash from the inside. We wash. Sing hallelujah. Poderoso. Saludos ahí, campeón, Eric. Eric Chacón, bendiciones grandes. Un abrazo fuerte desde Miami. Saludos ahí, Melba, Roxana, Pastor Joel, bendiciones grandes. Comparte el video ahí que estamos en vivo. Vamos a compartir algunas pautas esta noche. Bueno es Dios. Bueno es Dios, aleluya. It's never been enough to sorry or hurting. It's a gift, it's a gift. Let me tell you. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Saludos, saludos ahí, Pastor Dani. Bendiciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Damos gracias a todos los que se conectan ahí en este lunes.
Lunes de victoria. A pesar de todo lo que pueda estar pasando, a pesar de lo que digan las noticias, a pesar de lo que pueda estar pasando en tu nación en particular, en tu vida personal, no es que a Dios no le interese. Obviamente, sus hijos están en su radar, primero que nada. Merita mencionar esto, los hijos de Dios están en su radar, primero que nada, están en el radar de Dios. Es el interés de Dios número uno. El interés de Dios número uno son sus hijos, los que se han convertido en hijos de Dios, los que han clamado su nombre, los que han invocado la sangre del Cordero, los que han recibido salvación por la fe en Cristo Jesús, no por raza, no de qué tribu viene, a dónde nació, de ninguna raza superior. Olvídese, la Biblia dice en el libro de Romanos, todos pecaron. Listo. Ahí no se escapó nadie del pecado de Adán. Por eso toda raza necesita la salvación en Cristo Jesús y es únicamente por la fe en el Cordero de Dios, la fe en la obra de la cruz. No hay nada que le pueda añadir a eso. Si le añade, lo que hace es dañar y complicarse. Así que si está pasando una situación difícil, si está pasando situaciones críticas, lo que no puede hacer es desmayar. Tiene que seguir clamando, tiene que seguir creyendo. Asimismo, el que habita bajo la sombra está el que habita y mora está bajo la sombra del Omnipotente, poderoso, por ahí dice el Salmo más o menos. Así que puede estar pasando una situación difícil, lo entendemos, pero acuérdate que estás en el radar de Dios. El que es un hijo de Dios está en el radar de Dios. Dios va a darte la fuerza en tu debilidad. Cuando ya uno siente que no puede más, el Señor parece que siempre sabe en qué momento llegar. Nunca viene temprano, nunca viene tarde. Se lo puedo decir por testimonio. Hay un varón que me acaba de mandar un saludo ahora ahí, Eric Chacón. Ese varón nos conocemos desde los años, yo salí de Quepos, de Costa Rica en el año 73. Llegamos a Quepos, Costa Rica en el año, primero estuvimos en Alajuelita, en Cartago, en Paraíso, pero llegamos a Quepos como en el año 60, finales del 67. Quiere decir que yo debo haber conocido a Eric en ese periodo del año 68 al año 73, 1968 al 1973. Sangre de Cristo tiene poder. A ver si alguien me puede sacar ahí la cuenta de cuántos años hace ya, y lo veo que me manda un saludo ahora ahí, un testimonio vivo de donde yo vengo, donde Dios me sacó, como me crié en el pueblo que me crié, en Quepos, Costa Rica. Mi alma alaba a Cristo, hermano. ¿Qué no se puede decir de la grandeza de Dios, hermano? Dice la Biblia que Dios nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Yo soy un testimonio vivo de donde yo vengo, como salimos de Cuba, como fuimos exiliados a Costa Rica en el año 1966. Aterrizamos nosotros en Costa Rica después de haber pasado Cuba, Miami, 3 días, de Miami a Costa Rica, porque teníamos un familiar, el tío mío, que nos llevó a Costa Rica, Pedro Abreu Menéndez. Nos llevó a Costa Rica toda la familia que había salido de Cuba. Tremendo testimonio, hermano. Poderoso. Tengo que elaborar más en ese testimonio porque definitivamente yo soy un testimonio vivo de la grandeza de Dios, de cuántas cosas hemos pasado, cuántas cosas hemos vivido y cómo el Señor nos ha ido llevando en su gracia, aun cuando no lo conocíamos. No te pienses que cuando tú no conocías a Dios y Dios ya no te conocía a ti. Aunque tú no conocías a Dios, ya Dios te conocía a ti. Maynor Salgado, fuego del Altísimo, marcala la paz para Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Dije, la sangre de Cristo tiene poder. Parece que el pueblo de Dios, bueno, no el pueblo de Dios, porque no quiero involucrar al pueblo de Dios. Yo no recomiendo que ningún cristiano se involucre en política ni que vote tampoco, y eso es controversial y todo, pero eso lo digo por experiencia propia. Pero bueno, pareciera que el pueblo de Honduras ha tenido un despertar
y se levantaron ahí en contra del comunismo, y ahora está la pelea entre Salvador Narrala y Tito Afuria, allá en Partido Nacional y el partido de Narrala, que todavía están hasta la última, creo que me enteré que están todavía ahí peleando ahí la presidencia. No porque yo crea en eso, pero el último programa estuve explicando algunas cosas y merita mencionar esta noche algunas cosas también poderosas sobre ese punto. La sangre de Cristo tiene poder, así es. Eric me pone, así es, hermano, muchos años. La sangre de Cristo tiene poder. Yeah. Así que yo no conocía al Señor cuando estaba en Costa Rica. Yo vine a conocer al Señor aquí en los Estados Unidos, pero la trayectoria que hemos tenido es bien larga. ¿Cómo llegamos a Costa Rica? Tremendo el voltaje, hermano. Tremendo el voltaje. Le digo yo que Dios es fiel, Dios es poderoso, y por eso el que no lo ha conocido lo debe de conocer. El que no ha tenido un encuentro con Jesucristo lo debe tener. El que conoce religión pero no conoce a Cristo lo debe de conocer. Porque yo conocí mucha religión. Yo estuve en el ocultismo cubano, en la brujería, el espiritismo, la santería cubana. Después de ahí, de estar 7 años, salí a una iglesia, entre comillas, cristiana, y estuve 11 años en una secta. Decían que era cristiana, pero era una secta. Y el problema es que hay sectas cristianas. Yo no lo sabía. ¿Sabe por qué? Porque mira, aquí hay un punto clave. No es el tema esta noche, pero merita mencionarlo. Este libro no lo conoce todo el mundo. Este libro tiene códigos. Este libro es igual que una caja fuerte. Tú lo abres, si el Espíritu Santo no te lo revela, lo lees y no entiendes lo que está leyendo. No sabes cuándo fue eso, qué es lo que quiere decir, si eso se aplica para hoy, si yo debo vivir de acuerdo a este libro, cómo debo vivir, qué es lo que dice aquí que yo debo practicar, qué es lo que dice aquí que es pecado. ¿Qué es lo que dice aquí que le agrada a Dios, que no le agrada a Dios? Hay un montón de personas que pueden llamarse creyentes, pero no le agradan a Dios con su estilo de vida. ¿Sabe por qué? Porque no saben ni cómo agradarle a Dios. No saben lo que a Dios le desagrada. Y ese era el caso mío. El caso mío era ese. Hello, my beloved daughter Natalie Julie González. El caso mío era que yo no conocía a Dios en la Biblia. La Biblia nunca lo vi. Mis padres, nosotros le decimos, los cubanos le decimos a los viejos por cariño, mis padres nunca me enseñaron la Biblia, nada que ver. Yo no conocía este libro, además empecé el ministerio en el año 1996 o 97, empecé a predicar, pero había un montón de cosas ahí que yo no le entendía. Todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Ahí no entendía el viejo pacto, el nuevo pacto, antes de la cruz, después de la cruz, y un montón de cuestiones. Yo decía, pero Jesús, necesito conocerte. Una cosa es, escucha este voltaje, una cosa es leer este libro y no conocer al autor. Otra cosa es conocer el autor, y cuando conoces el autor te ayuda a entender el libro. ¿A quién le estaba escribiendo cuando escribió eso ahí? ¿Cuándo fue que lo escribió? ¿Eso es relativo para hoy o eso fue para aquel tiempo? ¿Cómo yo lo aplico eso a mi vida? Por eso que tú ves que es un problema cuando no se conoce a Dios. Ahora, alguien podrá decir, saludo profeta Charisca, alguien podrá decir, ¿y a Dios se puede conocer? Seguro que se puede conocer. Si dice la Biblia que cuando tú te conviertes a Cristo, Dios viene a ser tu Padre, ¿y cómo vas a tener a un Padre que tú no conoces? El propósito de venir Cristo a la tierra es de venir a revelar al Padre para que tú puedas conocer al Padre. Ese fue el propósito en la salvación. Por eso no te puedes quedar solamente salvo, porque tú puedes estar salvo por la fe, y la fe te la da Dios para que te salves. Pero el problema es que si tú no pasas de ser salvo a conocer a Dios, siempre vas a vivir una vida muy difícil, una vida muy complicada, una vida manipulada por un montón de cuestiones que necesariamente no te van a ayudar a crecer. En el ser humano
la manipulación es natural, el manipular es natural. Desde chiquito los niños manipulan lo que quieren. Eso está dentro de la naturaleza humana, el manipular. Y yo fui víctima de eso. Saludos ahí, Lisa, bendiciones grandes. Así que una recomendación que quiero dar esta noche a todo el que está conectado, estate seguro que conoces a Dios. Es más, déjame leer un versículo que lo tengo aquí de una experiencia que me sucedió a mí hace muchos años atrás, estando predicando en Perú, en la nación de Perú. Por la gracia de Dios he estado en casi 20 naciones de este mundo predicando el evangelio. Y una vez, lo he contado anterior, pero por si alguien está conectado esta noche que no ha oído el testimonio, tuve una experiencia con el Señor en la habitación donde estaba durmiendo. Me despertó la presencia del Señor y cuando sucedió todo lo que sucedió, me dio un versículo que yo nunca lo había leído. Si lo había leído, nunca le había prestado atención. Me dio el libro, Jeremías, me dio el capítulo 9, y me dio el versículo 24, por si alguien lo quiere postear por ahí para que quede ahí en el chat. Jeremías 9:24 dice, pero si alguien se gloríe, gloríese de esto, de que, hablando el Señor, de que me entiende y me conoce. Así que si tú te vas a gloriar, tienes que gloriarte en esto, dice el Señor, gloríate en que tú me entiendes y me conoces. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Quiere decir que al creyente, aquel que confesó a Cristo, aquel que aceptó a Jesucristo, por la fe es salvo, pero eso no quiere decir que conoce a Dios. Ahora, el ser salvo y no tener dirección es terrible también. El ser salvo y no saber lo que le agrada a Dios también es problema. El ser salvo y seguir haciendo cosas que son pecaminosas, que no vienen del Espíritu Santo, es otro desafío también. Y el problema es que mucha gente es cristiana, pero no está concentrado en eso, o no tiene discipulado, o no tiene dirección, o no tiene preparación para poder vivir agradándole a Dios. Saber cuándo tiene que decir que sí y cuándo tiene que decir que no. Saber cuando el diablo te tiente, reconocer que estás siendo tentado por el diablo y que eso lo puedes rechazar a través del poder de la palabra y del Espíritu de Dios. Hay personas que no lo hacen, hay personas que caen bajo la tentación del diablo y fallan y siguen fallando. Y el problema no es necesariamente que falle, porque todos podemos fallar. El problema es cuando seguimos cayendo en lo mismo continuamente y no salimos del mismo hoyo, del mismo círculo vicioso. Entonces, cuando alguien habla del evangelio, si es el evangelio correcto, tiene que ser un evangelio que transforma, un evangelio que va tratando con tu vida, un evangelio que va tratando con esas áreas ocultas, con esas áreas rebeldes, con esas áreas que no se sujetan a la ley de Dios. Por eso Jesús dijo, el que me ama, demuéstreme que me ama. Aquí va un bombazo, alguien agárralo. El que me ama, demuestre que me ama obedeciéndome. Ahora, ¿cómo tú vas a obedecer algo que tú no lo entiendes? Saludos, mi hermanazo. Abrazos fuertes. Allá a Cihuatepeque, en el nombre de Cristo Jesús. Que haya un despertar en el pueblo de Honduras, que haya un despertar ahora que, y esperemos que pueda haber una transición pasiva y que ese comunismo no siga gobernando el país, y definitivamente que hay un desafío ahí en la situación que hay con, voy a hacer un paréntesis aquí en el programa, quiero hablar algo interesante hoy, no se desconecte. No es que no estoy interesado necesariamente en la política ni nada por el estilo, sino dar algunos consejos de cosas que he aprendido. Estaba mirando, sorprendente está en muchísima gente y en la historia la situación de Honduras con el margen que hay de separación de un partido al otro. Eran 3 partidos, ahora solamente quedan 2.
El Partido Nacional, candela, que mucha gente, especialmente la gente cristiana, no simpatiza con ese partido. Y el otro, el partido del ingeniero Narrala, supuestamente era un golazo ya lo que tenía Narrala. Por eso es que no se puede hablar. Esa es cuestión de la política. Yo lo dije los otros días y merita repetirlo otra vez, hermano. La política es una mentira. Por eso yo digo, ¿cómo puede ser que, bueno, cómo puede ser? No, porque yo estuve ahí. Lo entiendo. Es lo que acabo de decir ahora. Conocer, ser cristiano y no conocer a Dios es una desgracia, hermano. Escúchame lo que le digo. Suena crudo, pero póngale ahí un dicho cubanazo, como dicen por ahí. No conocer a Dios y ser cristiano es una desgracia, hermano, porque vas a estar haciendo cosas porque, como dice un dicho, monkey see, monkey do. El mono hace lo que ve. Y ese es el problema del cristiano, que aunque sea cristiano, no es que sea un mono, pero va a tener la práctica de lo que hace el inconverso. Igual no va a tener diferencia porque está nacido de nuevo y es cristiano, pero el problema es que el cristianismo sin peso, el cristianismo sin madurez, el cristianismo sin crecimiento, el cristianismo sin conocer lo que acabo de leer en Jeremías 9:24, dice que el que se gloríe en que me entiende y me conoce. La cuestión es que yo me doy cuenta en mi propia vida, ¿ok? Te puedo hablar también de lo que he podido ver en 30 años ministrando en las naciones. En cientos de iglesias he estado. Y me puedo dar cuenta, te puedo decir lo mismo, que la mayor parte de las personas que están en esos bancos ni entienden a Dios ni conocen a Dios. Una de las razones es porque muchas personas en la religión y en su sistema están limitados de conocer a Dios, escucha, y quieren conocer a Dios a través del pastor o del individuo que tienen en el púlpito. Ese es el error número uno. Alguien agarra el bombazo que acabo de soltar. Aquí tienes el error número uno, tratar de conocer a Dios a través del líder. A mí me pasó lo mismo, estuve 11 años en una secta y déjeme decirle que si analizo bien, no estaba ni interesado en conocer a Dios porque supuestamente estaba, y aquí viene un punto de una secta. He hecho otros programas anteriores de reconocer lo que es una secta y merita en uno de estos días volver otra vez a soltar un par de bombazos ahí para aclarar las características de una secta, para que si usted está en una se dé cuenta que no te va a ir bien estando en una secta. No importa cuánto ores, no importa cuánto busques de Dios, si no sales de ahí no te va a ir bien, porque no deberíamos de estar en una secta. Pero escucha, el estar en ese lugar y decir, como decía ese lugar, nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos los mero mero, como dicen en Honduras. Nosotros somos los mero mero. Esta es la iglesia de los mero mero. El apóstol mío es el mero mero, como dicen algunos aquí en Miami. La iglesia aquí de Miami tiene ese problema y en muchos lugares yo lo he visto. El apóstol mío es el mero mero. Esa idolatría y esa falta de identidad, hermano, es popular hoy. Yo estuve ahí, yo lo entiendo porque yo estuve ahí. Estuve ahí en esa inmadurez. Pero vuelvo al punto, cuando somos creyentes y no maduramos y no conocemos y entendemos a Dios, lo vamos a estar mal representando. Por eso tú ves que los otros días mencioné ese punto. Y escucha, le tiene que quedar claro, y esto tengo que repetírselo porque esa fue una de los errores míos en esa área. No conocía bien a Dios, no entendía bien a Dios. El hombre tiene, cristiano, escucha, no te estoy hablando del inconverso, el inconverso está frito en esa área, pero aún siendo creyente, existe una capacidad para poderse corromper tan fácil que te puede sorprender a ti mismo. Vuelvo a repetir, aún, escucha lo que le digo, siendo cristiano, no quedas exento de tener una capacidad tan fácil de corromperte, que por eso hay cosas que Dios no quiere que su pueblo se meta en eso. Que Dios no quiere que su pueblo se involucre en eso. Porque ¿quién mejor que Dios conoce la naturaleza humana? Aleluya. Alabado sea Cristo. Por eso hay cosas que Dios no quiere que nos metamos. Yo te digo que hay cosas que Dios no quiere. Si tú me preguntas a mí si Dios le agrada la política, mentira, eso es una mentira. A Dios no le agrada la política es cochina, es sucia.
Ahí hay un montón de títeres que son movidos por la gente que están arriba. Los que están abajo, la mayoría son títeres. Eso no lo escoge el pueblo, eso es mentira. Hay intereses. Miren el mismo caso, solamente un análisis, ¿ok? No te digo que necesariamente vaya a suceder, pero la gente que estuvieron analizando la situación del comentario de Trump, que lo puso en su cuenta de X, han dicho ya un montón que por eso es que ahora está la situación que hay entre el partido de Narrala y de Tito Afura, porque lo que Trump comentó causó que mucha gente, especialmente los que están aquí en los Estados Unidos hondureños, que según dicen un montón tampoco pudieron votar, pero estaban en diferentes lugares, en New Orleans, en Texas, en Virginia, en Nueva York, aquí en Miami, tratando de votar. Pero el comentario que hizo Trump, muchos han dicho que el comentario que hizo Trump ha sido parte de la situación que hay con la competencia que hay, que ni pensaban que Tito Afura iba a ganar ni el Partido Nacional. Ahora dígame usted, no te digo una cosa ni otra, porque a mí sinceramente no me interesa en ese aspecto. Lo que me puede interesar es, gracias que hubo un despertar en el pueblo, y no es que los comunistas están contentos, ni necesariamente se van a quedar con las manos cruzadas, aunque digan que aceptan la derrota y todo lo demás, porque el comunismo es igual que un cáncer, y el cáncer no para de ser cáncer porque tú digas que tienes cáncer. Es más, hay gente que se cree en la mentira que ser comunista es bueno. Y hay gente que van a morir siendo comunista, aún siendo cristiano. Oiga el otro voltaje, porque este sí tengo que mencionárselo también. Y demos unos minutos para compartirlo un poco, como decía Pablo, de mi locura, mi observación en esto. Gente aún cristiana pueden ser simpatizantes de un partido comunista porque lo ven bien. Y eso no, aún siendo creyente, eso no va a ser fácil que salga de ahí. Eso es una realidad. Igual que hay personas que tienen otra área, que siendo creyente, pero no te van a aceptar que le digas otra cosa. Aunque le puedas mostrar algunos puntos bíblicos, no lo van a aceptar. Como es que el creyente esté involucrado en la política. Ahora voy a pensar el escenario de que ganara Tito Afura en Honduras, el Partido Nacional. ¿Sabe cuánta gente va a echar azufre literalmente por la boca? ¿Sabe cómo va a quedar mucha gente si Tito Afura gana y el Partido Nacional gana en Honduras? Ahora, la iglesia debería estar exenta de eso. Esa es mi opinión, por experiencia se lo digo. Y no solamente por experiencia, hay pautas muy importantes en la palabra en la cual deberían de ser un parámetro para nosotros no involucrarnos en eso. No digo que el que lo esté haciendo es del diablo, que no tiene solución, que va a ir al infierno por participar en la política. No me ponga palabras en mi boca. No me ponga palabras en la boca, le estoy comentando experiencias personales. La iglesia debería estar exenta de eso. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no debería de involucrarse en la cochinada de la política, porque la política es una cochinada. Ese no es el intento de Dios para tratar con el hombre ni gobernar con el hombre. No lo fue desde el principio, tampoco va a ser ahora. Fracasó con la nación de Israel, haciéndole milagros, haciéndole señales, destruyendo a los enemigos. Un ángel solo destruyó 185,000 enemigos, le dio maná del cielo. ¿Cuántas cosas no hizo Dios con aquella gente? Olvídate de eso. El hombre no tiene capacidad para gobernarse solo, el hombre no fue creado para eso. Menos por ningún partido político, menos por gente que no conoce a Dios. El hombre no fue creado para la política, el hombre no fue creado para tener gobernantes. ¿Se escucha? Una de las cosas que tenemos que preguntarnos, y por eso hay gente, te digo, tú le puedes enseñar, le puedes mencionar amigos tuyos, como quiera que sea, otros no son amigos, lo oyen, le entra por un oído, le sale por el otro. Montón de gente tú le puedes aconsejar, como lo hice yo cuando estuve en Honduras, y estando fuera también lo mencioné. No voten por el Partido Comunista, este país no necesita eso. A la gente le importó esos tres pitos. Escucha, la necesidad tiene cara de perro. Cuando la gente vio el partido en las elecciones anteriores, que le daban un microondas, le daban unos bonos, le daban un billetillo, ¿qué importa, hermano, que cogieran la identidad y le dieran el voto a los comunistas? Conozco yo gente personalmente, gente yo cristiana, entre comillas, cristiana, que lo hicieron. Gente que yo conocía lo hicieron. Por eso vuelvo a repetir que una de las liberaciones más grandes que podamos tener es cuando nos liberamos de un montón de cosas que las hacemos porque vemos, como dice el dicho, monkey see, monkey do, el mono lo hace
El mono lo ve, el mono lo hace. Nosotros no podemos repetir y practicar las cosas que están en el mundo, porque ese no es el plan de Dios para gobernar al mundo. Ahora, ponte a pensar de las cosas que mencioné en el último programa, como los comentarios, uno de ellos, la que es esposa de Narrala, Dios pone reyes y quita reyes. Quiere decir que si queda, vamos a decir que fuera el escenario que quedara Tito Afura, ¿okay? De acuerdo a lo que supuestamente puede suceder, aunque hay gente que está esperanzado y va a seguir orando hasta el último momento que oigan que Narrala vaya a ganar. Pero si no ganara, ahí queda establecido entonces, de acuerdo a esa teología evangélica tradicional, ¿ok? Que entonces fue Dios el que puso a Tito Afura. Pero eso no te crees tú que lo va a aceptar todo cristiano en la iglesia. Si ese fuera el escenario. Si quedara Narrala, lo dije los otros días, nada que ver, si quedara Narrala igual, lo mismo. ¿Qué va a cambiar Narrala ese país en 4 años? Olvídese de eso. Me pone Wilmer aquí, el comunismo sigue más vivo que nunca, da pesar la gente de este país. Me quedo asustado cómo se prestan para darle el voto al comunismo. Y digo que están vivos porque están ganando como 35 diputados. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Wilmer, que es un amigo mío de hace muchos años, que fue tremendo. El testimonio de Wilmer yo siempre lo he hablado cada vez que he tenido un chance. Este varón perdió un pie en la bestia. No la bestia esa que están esperando los evangélicos que vengan, no, la bestia del tren, que cogían cientos de miles de nicaragüenses huyendo de Honduras, se montaban en ese tren y la cuestión que Wilmer se fue a montar en el tren con la velocidad del tren causa un vacío en la parte de abajo del tren y cuando se fue a guindar del tren lo aló y el tren le agarró la pierna a Wilmer por la rodilla y se la trozó por la rodilla. Wilmer era para que no estuviera aquí en este planeta. Porque se desangró y era para que hubiera muerto. No saben la gente que lo encontraron cómo fue que lo encontraron, cómo fue que estaba vivo todavía. Wilmer, Dios tenía un propósito. Me lo encuentro yo aquí, años después, no sé cuántos años estaba Wilmer aquí ya, me lo encuentro yo un día y en mi corazón percibo que Dios me inquieta que le dé una palabra y que le diga que tenía que volver a su país. Mi alma alaba a Cristo. Tengo que darle mérito a Wilmer. Y él habla su testimonio ahora, porque cuando él estaba aquí no estaba casado, no tenía gemelos, no tenía esposa. No sé todos los detalles exactamente de lo que había aquí. La cuestión fue que Wilmer, después que recibió esa palabra profética, no sé exactamente cuánto tiempo, pero ella está conectado, no me deja mentir, se montó en un avión y se volvió para Honduras. Y empezó toda una trayectoria de tremendo testimonio, el testimonio de Wilmer. Y Wilmer sabe algunas cosas de política que posiblemente yo ni las sé por la trayectoria que él tiene. Y algunas cosas que conoce que a lo mejor yo ni las conozco por la trayectoria que él tiene. Pero siempre lo he dicho, un testimonio muy tremendo porque se volvió para Honduras. Estamos hablando hace años, eso no fue ahora. Estamos hablando desde el año 2000. Yo fui a vivir a Honduras en el 2004. Yo me imagino que Wilmer, a ver si me confirma, está por ahí. ¿En qué año, Wilmer, fue que regresaste vos para allá? Si fue en el 2007 que vos regresaste para Honduras. Yo llegué a Honduras en el 2004. Wilmer me lo encontré aquí en Miami en el 2007 y creo que en ese mismo año se regresó para Honduras y empezó a hacer su vida en Honduras. Hoy está casado, tiene su casita propia, tiene su terreno propio, le nacieron gemelos, tiene 3 hijos, tiene su esposa y tiene un negocio propio. Para los que dicen que en Honduras no se puede hacer. ¿Cuánta gente yo no le aconsejé y le decía? Montones, él lo sabe. ¿Cuántas veces no ha estado Wilmer conmigo? De decirle a la gente, deja de estar inmigrando para los Estados Unidos, que esa no es tu solución. La solución es que te entregues a Cristo y que conozcas y entiendas a Dios. Y Dios aquí te puede levantar. Y si mueres aquí, le vas a morir sirviendo a Dios. Pero hermano, eso a mucha gente vos se lo puede decir, eso le va a sonar un eco como de aquí a 2000 años de historia. Pero es la realidad. Dice Wilmer, esa no la sabía yo, Wilmer, me alaba a Cristo. Me pone Wilmer, después de haber recibido la palabra, al segundo día se fue para Honduras. La sangre de Cristo tiene poder. Esa no la sabía yo, Wilmer. Yo pensé que habían pasado varios meses, Wilmer.
Escucha ese voltaje, hermano, el testimonio. Por eso es importante los testimonios. Y por eso es que a veces alguna gente a mí no me entiende en las cosas que yo menciono, inclusive en lo que enseño, en lo que predico. Alguna gente que no, porque no saben el testimonio de uno, llegan a conclusiones, son doctrinales, pero tienen su doctrina, su interpretación. Hay que también considerar la experiencia. La experiencia vale mucho porque Dios te puede mostrar ciertas cosas por el recorrido que has tenido. ¿Por qué Dios le puede mostrar a unos una cosa y a otros no? Porque ese no quiso pagar precio, el otro sí lo quiso pagar. El otro sí se quiso negar en áreas que el otro no se quiere negar. El otro quiere a un Dios para que le resuelva todos los problemas y todos sus caprichos. Ese es otro problema que hay popular en el cristianismo de hoy. La gente quiere un Santa Claus. Te va a ver ahora un montón de gente en este mes, hermanos, unos sentimentales, otros demacrados, otros gastando el billete que no tienen, porque vienen estas fiestas de diciembre, hermano, y eso es terrible. Vamos a mencionarle a un cristiano, ese es otro punto. Aquí va otro bombazo ahora que no estaba en mis notas, pero mencionarle a un cristiano, hermano, evangélico, no es católico, evangélico. Al católico vos lo podés pasar por alto en un montón de áreas. ¿Okay? El evangélico, que se dice que tiene la iglesia verdadera, el espíritu verdadero, la doctrina verdadera, el pastor verdadero, el apóstol verdadero, tiene todo verdadero. Pero cuando llega este mes, hermano, alabado sea Cristo. Saludos ahí, mis campeones allá en Argentina, un abrazo fuerte. Los quiero, los extraño. Los quiero mucho. Llega este mes, hermano, de diciembre. Se manda raja. Sí, tócale el arbolito. Tócale el pichingo ese rojo con la barba blanca. Ahí mismo quedó listo. Ese es un legalista. Ese es en esto. Nosotros lo hacemos para Jesús. Y eso es lo que me decía un varón hoy que me encontré allá en una tienda aquí que le llaman el Publix. Estaba sentado ahí y me paré con mis nietos para ministrarle, para preguntarle qué pasaba, que estaba allí en una esquina ahí. Me llamó la atención. Me llamó la atención tremendo, hermano. Por eso es que tú ves que a veces muchos hijos y aún los nietos de uno, es importante que vean el testimonio de sus abuelos, de sus padres, y que no son nada más, mira, puro ñaqui ñaqui, como dicen los cubanos, pura labia, sino vivirlo. Me llamó la atención que el nietecito mío más chiquito, que tiene 5 o 6 años, tiene Shiloh, había llevado su forjita con unas monedas que él tenía para llevarlas a la máquina donde mete la moneda y le dice la cantidad que hay y después va con el papelito y le dan la moneda en billetes. Y él llevó sus moneditas y cambió sus billetitos allí y llevaba sus acabaditos de agarrar los billetes. Salimos de la caja y en cuanto salimos, a los 10 metros estaba el individuo que estaba pidiendo ayuda, pidiendo limosna. Y el nietecito mío, sin yo tenerle que decir nada del dinerito que él había cambiado de su moneda, sacó y le dio al individuo que estaba allí. ¿De quién tú crees que ha aprendido eso? De sus padres y de su abuelo. Me llamó mucho la atención. Por eso es tan clave que uno viva lo que predica. Por eso es tan clave que uno vive lo que predica. Alabado sea Cristo. Vuelvo a repetir, hermano, para aquella gente que van a ver el video después, para la gente en Honduras, para discípulos que tengo allá, no ponga sus ojos en Narrala, ni lo ponga en Tito Afura, ni se envenene si gana el Partido Nacional, eso a usted no le concierne. Los que son de Cristo no somos de esta tierra, pero sacarle de eso, hermano, a un nacionalista, cuando digo nacionalista no lo digo por el Partido Nacional, sino porque es nacionalista, porque tiene la política metida hasta los tuétanos, tiene el concepto del que el cristiano tiene que votar para salvar a su país, quiere ayudarle a Dios para que Dios ponga un presidente que por lo menos aparente, que sea algo creyente, aunque esté usando la iglesia y usando el vocabulario cristiano, y esos líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores famosos, hay varios pastores famosos llevando a Narrala para preguntarle cuál era su política, y la iglesia se creyó esa mentira y se la tragó, porque ahí estuve yo también metido, de que la iglesia tiene de parte de Dios la autoridad para meterse en eso. Tristemente, pero es la realidad, hermano. Por eso tú ves que se ven cosas después que no cuajan.
Amén, Joelito, Dios te bendiga. Dale adelante, ahí va a quedar el programa grabado para después. Por eso, hermanos, hay que pensar que mucha gente definitivamente lee la palabra donde dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone los ojos, la esperanza en el hombre, poner la esperanza en un partido político. Olvídate de eso, hermano. ¿Qué esperanza? ¿En quién? ¿En qué hombre? Solamente Cristo es el que tiene la respuesta, punto y aparte. Aquí abajo habrán esas autoridades mientras Dios las permite, y algo que Dios permita no es lo que Él quiere. Dios puede permitir algo y es enemigo de eso. Él lo permite, pero no necesariamente lo acepta. Lo permite porque, como leímos los otros días en el Salmo que leí, 115, 16, el cielo y los cielos es del Señor, pero la tierra se la entregó a los hombres. Y por eso tú ves las consecuencias que estás viendo hoy en un lado o en el otro. Por eso que tú ves que la influencia de un presidente de otro país, como en el caso de los Estados Unidos, hacer un comentario 2 días antes de las elecciones, el presidente Trump, y que eso no va a tener efecto no va a tener en una nación que depende. No lo dirán los cristianos, a lo mejor porque no lo van a decir, pero depende 100% de lo que decidan los gringos y hagan los gringos. Eso no es que la gente ahí tirando patadas, esto es una nación soberana, la política de Honduras la decidimos nosotros, nada que ver, aunque ganaran Narrala, si los gringos no permiten que el billetillo que sale de aquí va para allá todos los días, 35, 32, 35 millones de dólares diarios, le voy a hacer un cuento yo a dónde está la soberanía y a dónde está el voto del hondureño. Si los gringuitos de aquí no son los que dicen. Por eso es el problema, pero bueno, ¿a qué te le va a hacer? Mira, una de las cosas también que hay que tomar en cuenta es que uno en esta plataforma corre un riesgo porque siempre va a haber gente necia y siempre va a haber gente que va a poder ver el programa que pueden ser necios, y eso es un problema y una pérdida también, porque la palabra dice que corrige al necio y te lo vas a echar de enemigo. El necio seguirá siendo necio, y escucha, en la misma iglesia te vas a encontrar gente que son necios. No es toda persona que va a reconocer, y por eso estoy haciendo los comentarios que estoy haciendo. Si usted es creyente, ponga los ojos en el autor y el consumador de la fe, no en su partido político predilecto. No ponga la esperanza ahora que tiene que ser Narrala porque es el que la iglesia ha orado para que el Señor lo ponga. Olvídate de eso, hermano. Olvídate de eso. No pierdas tiempo en eso. Ocupate de predicar el evangelio ahí en tu pueblo, en tu barrio. Ocupate de predicar el evangelio a tanta gente que hay atada con drogas, endemoniados, pandilleros, maleantes, inmorales sexuales, perversión, lujuria, traficante, de lo que vos te podás imaginar. En Honduras no va a faltar. Y no digo que solamente sea en Honduras, en cualquier nación no va a faltar. Suficiente trabajo hay para ocuparse de eso y no estar esperanzado en que la política es la que va a resolver. Que si queda Narrala, hay gente que está hoy, pero mire, clamando, hermano, clamando, creyendo que Dios ponga Narrala. Y si Narrala no gana, usted va a ver mañana o pasado, cuando den la nota, va a haber más de uno con el moco caído, pero desencantado, como dicen algunos por ahí. Y a otros, no voy a creer más nunca vuelvo a votar. Eso fue lo que me pasó a mí. Eso fue lo que le pasó a mucha gente con Trump, que estaban esperanzados con Trump, y que en Trump aquí, Trump allá, la trompeta, como le decía mi mamá. Mi mamá me lo decía, y uno como hijo, siendo hijo, mi mamá me decía, hijo, que ella le decía la trompeta. Mi mamá me decía, ya partió mi mamá, pero cuando estaba en la primera vuelta del 2016 todavía estaba viva, decía, hijo, la trompeta, me decía ella, la trompeta, me decía, esa trompeta a mí no me suena bien. La vieja mía me decía, mi mamá me decía eso. Yo le decía, Mima, no digas eso. Le decía yo a la vieja mía, Mima, no digas eso, Mima. Me decía, hijo, esa trompeta no trae nada bueno, hijo. Hijo, mi mamá, te imaginas, mi mamá que falleció con 92 años. Había vivido toda una vida, vivió la experiencia del comunismo en Cuba. No me decía, hijo, nada que ver. Pero siendo ministro, predicando la palabra y todo, viajando a las naciones y todo, le decía a la vieja mía, no, vieja, no, porque parece que había surgido la doctrina esa del reino aquí, de los 7 montes, y que Dios va a cambiar la política, y que Dios va a traer un presidente cristiano. Que olvídate de eso, hermano. Olvídate de eso, hermano. Eso va a ser crudo para alguien que se lo diga así como se lo estoy diciendo, en la forma que se lo estoy diciendo. Va a pensar que a lo mejor uno se está burlando
o porque no le gusta la cultura de uno, como uno habla. Tantas razones pueden haber, pero le estoy hablando por experiencia, hermano. La iglesia no está para involucrarse en esa cochinada. La política es cochina, es sucia. Esa política está dirigida por diablos, por demonios, por la masonería, por el ocultismo. Ahí no hay principios de temor. Ahí tengo yo los videos. Podrá decir que el varón se haya arrepentido y se haya convertido anoche. Yo no digo que no, porque eso le puede pasar a cualquiera. Si le pasó a Pablo, le puede haber pasado a Narrala. Pero ahí tengo los videos de Narrala hablando en contra de los gringos en el 2017, cuando dice que le quitaron las elecciones, que los gringos no quieren a nadie, eso no están para nadie. Y la esposa de él también estaba ahí. No es para echarle tierra, pero es para que veas como la gente de un momento a otro ve y dan vuelta para un lado a otro. Por eso es que te digo que la política es cochina, y la gente que se involucra en la política no es necesariamente que sea cochino, pero el gran riesgo que corre de llegar a ser cochino, hermano, es tan grande el riesgo, aún conociendo de Dios, hablando de Dios, siendo cristiano, corre un peligro tan grande de llegar a ser cochino por involucrarse en algo que es cochino, que es sucio, que es parcialista, que no tiene la dirección del Espíritu de Dios. A ese es el punto en el que quiero dejar esta noche en conciencia algunos de los que vayan a ver el programa, los que están conectados, algunos que les pueda servir el día de mañana, que van a quedar fundidos porque no ganó fulano, porque no ganó ciclano. Varias gente he visto profetizando de que iba a ganar este, de que iba a ganar el otro orando por este, diciendo, mi papi, y ahí sacó al apóstol Maldonado, lo sacó también ahí porque como su papi era el apóstol Maldonado, entonces puso las manos sobre aquel y como mi papi, dice el apóstol Maldonado, dice, yo con respeto, dice, voy a orar por ustedes, dice, para que Dios los ponga de presidente. Y si eso no sucede, campeón, ese chofar no suena bien, dice Wilmer. Y si eso no sucede, ese es el problema cuando la iglesia se ha distorsionado tanto, hermano. Cuando la iglesia se le metió la política, cuando la iglesia se le metió el espíritu de Roma, el espíritu de Babilonia, se le metió adentro con los líderes. Cuando la iglesia se le metió en los programas anteriores que hemos hablado y lo tiene metido hasta los tuétanos, ¿viste? El judaísmo, el sionismo judaísta lo tiene metido hasta los tuétanos. Ahí tienen la banderita con la estrella de 6 puntas metida ahí adentro, la bandera azul y blanca, y el Israel genocida de terrenal, ese es el Israel de la iglesia, y la iglesia evangélica y montones de esos líderes son todos sionistas. Candela, alguien póngame ahí Candela. Saludos, Pastor Juan, mi pastor, bendiciones grandes, un abrazo fuerte por ahí en el nombre de Jesús. Así como lo oye, hermano. Y no le vaya a mencionar eso, porque mientras no sea libre de eso, olvídese, si tiene que ser libre de eso, vos se lo mencionás y lo puede golpear en el hígado. Porque ese va a seguir siendo sionista para sacarlo de ahí. Ahí estuve yo también un día, pero eso te puedo decir que eso lo entiendo porque estuve ahí. Puedo entender ahora que no es fácil el salir de ahí si uno de verdad no se quiebra delante de Dios y la gracia de Dios te alcanza para poderte dar a entender. Y hay otra cosa importante que quiero mencionarle hoy, que me venía a mi corazón en estos días cuando estaba orando, que siempre en el plan de Dios va a haber siempre alguien, y no solamente uno, ¿ok? Siempre va a haber un grupo, un equipo, siempre van a haber 7,000 que no le doblaron la rodilla a Baal, que van a ser las puntas de lanza que Dios siempre va a llevar adelante para poder hablar algo antes, para los que vienen atrás lo puedan un día oír. A gente que los va a llevar de frente porque pasaron por ahí, cogieron los garrotazos, cogieron las pedradas, se cayeron en el hueco, se arañaron, sangraron en el camino, y Dios los lleva adelante con el amor de Cristo en el corazón, para que puedan ser punta de lanza y puedan abrir camino a los que vienen atrás, que no tengan necesariamente que pasar por la misma trayectoria, sino que puedan oír y recibir y evitarse el montón de garrotazos y el montón de problemas que se pasaron por no haber entendido algo. Siempre Dios va a tener una punta de lanza para ir adelante, para hablarlo antes de que a ti te suceda. Así como lo oyes. Siempre Dios va a ir adelante
con alguien, y ese ha sido el historial, y así, yo le llamo los libertadores, si alguien me lo puede poner ahí, los libertadores. Siempre Dios va a tener un grupo que se van a llamar los libertadores, que van a poder ir adelante, ¿ok? A poder sonar la trompeta, sonar la advertencia para que el que viene atrás pueda oír y pueda tener dirección. Por eso es que Dios usa a los ministros, por eso es que Dios usa a los hombres y a las mujeres en el ministerio, para poder vociferar y poder advertirle a alguien. Dice el libro de Abdías, capítulo 1, versículo 21, los libertadores subirán al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Esaú quiere decir hombre carnal, hombre de piel roja, hombre velludo, hombre terrenal. Y por eso la palabra tiene que venir a juzgar lo que es de la carne, no a la persona, porque la lucha no es en contra de carne y sangre, sino a juzgar a lo que viene de la carne, no en condenación, sino en aclaración, porque hay cosas que se hacen por falta de entendimiento, por falta de aclaración. Y dice Abdías 1:21, los libertadores subirán al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Es necesario juzgar al monte de Esaú, ¿sabe por qué? Porque es el monte de la carne que está metida en la iglesia. Es el monte de la carne que tiene enredado a mucho y llega a enredar a mucho. Por eso tú ves las tantas advertencias cuando se decía en uno de los casos, muchos que quedaron atrapados en los lazos de Satanás por el amor al dinero. ¿Quiénes eran esos? Eran creyentes. Esos no eran inconversos. Eran creyentes. Asimismo, Wilmer, me pone Wilmer, Trump nunca me dio paz, ni antes ni mucho menos hoy. Ese varoncito aún no le ha amanecido. ¿A quién? Mira, tiene que ser un milagrote que alguien en ese ambiente le amanezca. Tiene que ser un milagrote, y por eso no se pueden sacar cosas de antes del Antiguo Testamento al día de hoy, porque estamos en una dispensación y en una economía espiritual diferente. Por eso que no se puede sacar versículos del Antiguo Testamento y tirarlos para el Nuevo y decir que eso va a aplicar en el Nuevo. No, como lo que le dije ahorita, Dios quita reyes y pone reyes, pero eso es en el Antiguo Pacto, no en el Nuevo. No necesariamente en el Nuevo puedes llegar a esa misma conclusión, porque el hombre es el que lo decide. Para eso obtienen los votos, para eso está la política, para eso fue que escogieron ese sistema, para eso es que tienen una constitución. ¿Ves? Y lo expliqué bien en el programa anterior. Si Dios es el que pone y quita, entonces Dios se place poner a un dictador y un comunista para que mate centenares de gente. Oh, eso fue Dios el que lo puso. No, hombre, no. Nada que ver, eso es falta de entendimiento, de conocer y entender a Dios. Si alguien lo puede postear para que quede ahí posteado, Abdías, en inglés es Obadiah, Abdías capítulo 1 versículo 21, los libertadores subirán al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Señor. Tiene que haber una palabra hoy, gracias Silvia, tiene que haber una palabra hoy que juzgue a todo lo que viene de Esaú, lo que tiene apariencia de espiritualidad, pero es pura carne. Los resultados lo dicen. Conozco a gente, así estuve yo un día, que van a haber áreas que no te van a aclarar mientras tú sigas siendo nacionalista, mientras sigas siendo político, mientras sigas involucrándote en esa cochinada, mientras sigas entregando tu voto a cosas sucias, a cosas que no vienen de Dios, a cosas que no fueron establecidas por Dios. Pero eso no lo va a recibir cualquiera. Eso lo va a poder recibir alguien que tenga una experiencia, o que a lo mejor Dios en su gracia se le revele, o que lo llamó para ser un libertador. El libertador se puede equivocar, pero si tiene un llamado libertador, Dios se va a encargar de sacar al libertador de ahí. ¿Sabe por qué? No por causa del libertador, sino por causa del llamado que tiene el libertador, que va a afectar a personas que lo van a oír, o personas que vienen atrás, o personas que va a discipular. Y Dios sabe que si liberta al libertador, va a afectar a un montón de gente que van a estar atrás de él, o que un día van a oír, o un montón de gente que él va adelante y los otros van a ir siguiendo, van a ir oyendo, hasta que se conviertan también en libertadores. Y por eso es que cuando hay alguien que tiene un llamado libertador, Dios lo va a sacar de una confusión.
así como lo oye. Y eso es soberano, porque él dice que el que escoge es él. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no se escogieron a ustedes mismos, yo fui el que los escogí. Dios es el que escoge, el que le dé celo, que le dé celo, el que le dé pataleta, que le dé pataleta, el que quiere echar espuma por la boca, que eche espuma, sufre lo que quiera, pero el soberano es él y él es el que escoge. Él es el que escoge a quien quiera. A David lo escogió y ni los hermanos lo querían ni querían nada en él y lo escogió. Al mismo Pablo. La misma iglesia estaba pataleando cuando el Señor escogió a Pablo y decía, ese era el que mataba a la gente, ese es el que perseguía a los cristianos. Pero el Espíritu Santo lo escogió porque Dios le dio la gana. Dios es soberano para hacer lo que le dé la gana con quien quiera y como quiera. Y lo más tremendo, que siempre lo he dicho, que me llama la atención del caso de Pablo, es que a Pablo ni le pidió permiso. La sangre de Cristo tiene el poder. Samahai Samaya. Pastor allá al Cinel, bendiciones grandes. Un abrazo fuerte allá, Panamá. Escuche, a Pablo ni le permiso le pidió. Lo arrestó al tiro. Le dijo, vamos, que te voy a enseñar cuánto. Y después le dice, te voy a enseñar cuánto vas a sufrir por este mensaje. Te voy a enseñar cuánto vas a sufrir por conocerme como me vas a conocer. Te voy a enseñar cuánto vas a sufrir por llevarte. Arriba dice, donde oyó cosas que no se podían ni hablar, aquí abajo en la tierra, en lo natural. Y Dios le dijo, por causa de la revelación que te he dado, ¿ok? Ahí va a haber algo ahí que te va a decir, un mensajero de Satanás de parte de Dios para mantenerte humilde, para que no te vayas a exaltar por lo que te he mostrado. Y dice que Pablo le rogó 3 veces al Señor que se lo quitara y el Señor le contesta, dice, mi gracia te es suficiente. ¡Ey! Sheba Kanda Rama Sokamaya. Alábalo si puedes. Entonces, mi gente, es necesario ser purgados. Es necesario, ¿por qué te aferras a creer lo que crees? ¿Por qué te aferras a áreas que a lo mejor hay otro punto de vista más espiritual que el que tú tienes? Y se va a tomar humildad para reconocerlo, se va a tomar humildad para darse cuenta, se va a tomar humildad para reconocer lo interesado que hemos sido, lo carnal que hemos sido, lo mal líder que hemos sido, el mal ejemplo que hemos dado, la mala se ha regado a veces cosas que no tenían que haberse regado, dando mal testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Saludos, hija, Dios te bendiga, pastora Dani Carrillo. Abrazos fuertes allá a Perú en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que buscar la humildad. La humildad no es un anillo que te ponen y te vuelves humilde al tiro. Olvídate de eso. La humildad viene a través del trato, a través del fuego, a través del quebranto, a través de reconocer cuántas veces las hemos planchado, a través de reconocer cuántas veces hemos sido mal dirigidos, a reconocer cuántas veces hemos dado mal ejemplo, cuántas veces le hemos traído vergüenza al Señor por el mal ejemplo que hemos dado, por la presunción, el pecado de presunción. Presumimos, dijimos que era Dios y nada, eso no vino de Dios, eso vino de la carne, de tu presunción o de tu buena intención. Y hay gente que se cree que Dios va a santificar tu buena intención. Olvídate de eso, hermano. Dios no santifica la buena intención de nadie. Escucha, Dios no tiene ni que bendecir algo tampoco, porque lo que viene de Él ya está bendecido. Si lo que recibimos vino de Él, no hay que pedirle que lo bendiga, eso ya está bendecido, porque cuando Él lo dio porque estaba bendecido, pero no todo el tiempo lo captamos, no todo el tiempo lo recibimos, no todo el tiempo somos fáciles para seguir la voluntad de Dios. Por eso yo digo, ¿cómo puede ser que hay gente que piensen que van a subsistir espiritualmente o piensan que van a poder ser efectivos si no tienen ni una vida de comunión con Dios? ¿Cómo puede ser que tú vayas a conocer a Dios si tú no tienes ni vida de comunión? O cualquiera que no la tenga, ¿cómo tú crees que va a poder conocer más a Dios? Nada que ver. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso está bueno, Wilmer, lo que estás poniendo, que el Señor nos saque de cualquier confusión o error en el que podamos estar y nos conceda su favor, su gracia, su presencia, nos guíe y nos preserve. Y eso es buenísimo, eso es bueno. Eso es bueno, eso es lo que tenemos que desear. Pero ¿sabes qué? El problema, solamente para hacer un comentario a lo que Wilmer puso aquí ahora, el problema es que muchas veces nosotros le decimos a Dios, con nuestras acciones, le decimos a Dios cómo yo quiero que tú me saques, cómo yo quiero que tú me libres, cómo yo quiero que tú me lleves y cómo yo quiero recibir. Y se lo decimos a Dios.
Y Dios dice, todavía no estás ready para ser libre. Vas a tener que sufrir un poco más, porque yo soy el que determino cómo te voy a sacar con, aquí va un bombazo, hermano, este le tiene que recibir a alguien. Mi alma alaba a Cristo. Voy a tomar un poco de agua primero para soltarte este bombazo. Ahí va. Alguien póngame una bombita ahí hoy. Aquí va un bombazo para alguien. Cuando Dios te diga, yo te voy a decir a través de quién yo te voy a liberar. Para que entiendas, ¿ok? Para que entiendas que tienes que aprender a depender de mí hasta para eso. Yo te voy a decir con quién yo te voy a liberar, porque muchas veces Dios nos habla a través de alguien que estamos familiarizados, no nos cae bien, como habla no me gusta, no es de mi tierra, no es de mi parte, no entiende la cultura, no come igual que yo, no sabe lo que yo he sufrido, no sabe lo que yo he pasado, no sabe los traumas que yo tengo. Mira, le empezamos a sacar un montón de cuestiones y el problema es que no recibimos a través de la persona que Dios me está hablando. No, yo lo quiero recibir de Dios directamente. Así. Pero es que no estamos en esa posición todavía, o no estás en esa posición todavía para recibirlo de Dios directamente. Dios lo va a hacer a través de alguien para mostrar tu humildad. Dios lo va a hacer a través de alguien para que actúes humildemente. Dios lo va a hacer a través de alguien que no te cae bien, que a lo mejor no tiene tu doctrina, no es tan espiritual, no tiene todos los detalles como tú, y Dios te va a hablar a través de esa persona. Ese es un punto por el cual a veces no salimos adelante. Ahí es otro punto que faltaron, yo creo, faltaron más gente con bombas, que pusieran unas cuantas bombas ahí. No queremos, no, es que no me gusta cómo habla. O sea, yo sé que no, pero es que hay cosas que no, y no nos pasa eso. Y no nos pasa eso a todos. Que hay alguien aquí que no es sincero para que sea libre esta noche. No nos pasa eso a todos. No, es que yo quisiera, pero la verdad que... ¿Y qué si Dios te está hablando a través de esa persona? ¿Usted más que le está diciendo a Dios? No, todavía no estoy ready para ser libre, Señor. Todavía no estoy ready para cambiar, Señor. Todavía no estoy ready, Señor, para así, no, pero de esa forma no, Señor. No, de esa forma yo no quiero ser libre. No, yo quiero ser libre de esta forma. Yo quiero que tú me ministres así, me ministres asado, me ministres cuando esté aquí, cuando esté allá. No. Es igual con la cuestión de la gente que quiere que le saquen los demonios, pero ellos ponen la condición. No, yo quiero que me saquen los demonios así. ¿Ok? Que salgan fácil, que salgan rebaladitos, que no vayan a hacer mucha bulla, no me vaya a grabar, que vaya a salir yo en cuatro patas con la lengua afuera como un trapo, o que vaya a echar espuma por la boca o baba. No, yo no quiero así, yo quiero liberarme, pero no de esa forma. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando aquel hombre que tenía a su hijo endemoniado y los discípulos no le pudieron sacar los demonios, el Señor le dice al hombre, si cree, esto es posible para el que cree. Dijo, Señor, creo, dice, pero ayuda mi incredulidad. O sea, el hombre sabía que estaba luchando con esa área, y más ahora con los discípulos que estuvieron tratando de hacerlo y no lo pudieron hacer. Me golpeó más todavía mi incredulidad, pero le dice, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y dice la Biblia que cuando el niño que estaba endemoniado, vio a Cristo, dice que se revolcó en el piso, echó espumarajo, pataleó, y la gente dice, se murió el muchacho. Jesús, en lugar de liberarlo, lo mató. ¿Te imaginas ahora si el padre le pone condiciones? No, pero ¿qué van a decir la gente, mi familia, el nombre, donde yo vengo? Yo soy conocido en el barrio, yo soy de la familia fulano de tal. ¿Qué van a decir? No, mejor vamos a un cuartico abajo, un cuartico privado, ahí solo, Señor, que todo. No, el Señor en público lo hizo. Y en público se revolcó ese demonio con el Señor, no con los discípulos, con el Señor. Y los demonios ahí revolcados en el piso, en el muchacho. Por eso es eso mismo, que cuando nos falta espiritualidad, cuando estamos planchados en algún área, cuando queremos hablar y queremos aconsejar y queremos opinar del líder, del ministerio, del pastorado, y vos jamás en tu vida has podido pastorear, ni tu propia familia las ha podido pastorear, no has podido pastorearte ni a ti mismo, nunca en tu vida has estado en una obra predicando y sirviéndole a la gente, cogiendo garrotazos de la gente, cogiendo patadas de la gente, y vamos a estar inventando para estar criticando y para estar. Por eso que no se puede estar perdiendo tiempo en tanta cochinada que hay hoy en el internet. Hay que ser selectivo hasta para eso. Porque hoy, hermano, lo que abunda es tanta cochinada. Es tanta la cochinada que abunda hoy por todas partes. Hay que ser selectivo. Vuelvo a soltar y dejar este punto hoy para ir terminando.
porque sé que hay algunas personas que a lo mejor no van a tener ni capacidad ni de conectarse hoy, especialmente si están con la cuestión de Honduras y las elecciones, y esperando a ver anoche trasnochado, a ver quién quedaba y quién no quedaba y quién va a quedar, y ahora está esa lucha. Y digo, hermano, tenga paz. ¿Por qué no se libera de eso? En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué no se libera de eso? ¿Por qué mejor no busca más de Cristo? Para que le quite toda esa cuestión de quién queda, quién no queda. Olvídate de eso. Eso no es irrelevante para el plan de Dios. Agarra el voltaje de lo que acabo de decir. Alguien me lo puede poner ahí. Irrelevante para el plan de Dios. El plan de Dios va a seguir adelante. Quede Narrala, quede Tito Afuria. No quede ninguno. El plan de Dios va a seguir adelante y Él va a hacer lo que Él ha prometido que Él va a hacer con la gente que le responda y que obedezca lo que Él mande hacer. Punto y aparte. Dios ha seguido, como lo dije los otros días, el sábado, Dios ha seguido trabajando con Cuba. Llevan 66 años de comunismo. Dios sigue trabajando con Cuba. Alabado sea Cristo. Dios va a seguir trabajando con quien quede. Ha habido advertencias, yo lo he dicho, di las advertencias, que hay cosas que no se deben de involucrar a un cristiano, pero ¿tú crees que alguna gente, aunque me conoce, me hizo caso a mí y no fue a votar? Todavía no ha habido uno que me haya dicho, apóstol, oí el programa tuyo el sábado, a veces que lo he dicho, la verdad que me arrepentí y sentí no meterme en eso. Todavía no ha habido uno. Alabado sea Cristo. Gracias, Wilmer, por tu sinceridad. Cualquiera que lo lea le va a poder servir lo que vos estás poniendo. Apóstol, gracias. He visto el favor de Dios en mi vida, pero reconozco que le he quedado mal al Señor porque he sido cobarde, pues no le he servido como lo he anhelado en mi corazón. La mies es mucha y los obreros son pocos. Gracias, Wilmer, por tu sinceridad. Ese es un comentario que muchos lo deben de considerar, que están en esa área planchado. Un montón de gente está planchado en esa área. Está preocupado ahora que quién va a ganar porque el comunismo los estaba sofocando, pero si es la teología evangélica popular que puso la esposa de Narrala los otros días, la señora Hiroshka, dice que Dios pone rey y quita rey, así que los que estaban ahí los había puesto Dios entonces. ¿Cuál era el sufrimiento? Los que habían ido los había puesto entonces. Esa es la teología verdadera evangélica, que Dios quita rey y pone rey. Por eso, hermano, hace falta mucho más de lo que se ve hoy en el cristianismo. Y los que se dicen ser cristianos, esa es otra. Ese tipo de gente político que tú ves que se ha metido en la iglesia, que ha buscado la iglesia, que ha buscado el voto de la iglesia, que ha buscado que los pastores oren, que los apóstoles oren, que tenga que salir a la luz como este varón, que su papi, el apóstol Maldonado, para orar como si eso fuera algo extra, que porque era el apóstol Maldonado le va a caer algo extra con el que él estaba orando. Ese tipo, hermano, ¿qué se le puede decir a eso? O sea, no quiero ser ofensivo, porque no es mi propósito ser ofensivo, pero vos te imaginás, a mí están grabando, sabe que eso va a salir por todos lados, que todo el mundo lo va a ir, no, él tenía que decir que su papi espiritual, el apóstol Maldonado, dice, voy a orar con mucho respeto, dice, le iba a caer algo especial por decir que su papi espiritual es el apóstol Maldonado, le iba a caer algo extra por eso. Ese tipo tengo una palabra ahí, pero no quiero soltarla. No quiero soltarla para que después no digan el apóstol planchó ahí en eso. No es porque tenga nada necesariamente en contra del apóstol Maldonado. No, yo lo conozco. Sí, he estado con él en varias reuniones, ahí he estado, y personalmente he estado en su oficina con el apóstol John Écara. Pero ¿a qué tiene que salir eso? Que un tal apóstol, un tal pastor allá vaya a orar en Honduras para que fulano quede, dice, porque mi apóstol Maldonado dice mi papi espiritual. La falta de identidad que hay, hermano, es terrible. La falta de identidad que hay, la falta de, como dije al principio, de conocer y entender a Dios. Alabado sea Cristo. Así que quiero dejarles este reto hoy a los que se conectaron, a los que van a ver el programa y a los que están allá en Honduras, a los que están fuera de Honduras, a los que son hondureños, a los que son creyentes más todavía. Hay una demanda fuerte sobre tu vida. Si eres líder, más todavía. De poder ser un libertador, no un pastorcito en un púlpito, sino un libertador también, de poder libertar a la gente de la ignorancia,
de la flojera, de la dependencia que tienen puesta en el hombre, de que si un partido funciona o no funciona. No estuvimos nosotros en Honduras sirviendo, siendo norteamericanos, cubanos norteamericanos, sirviendo con el comunismo en Honduras, del 2004 hasta el 2009. No servimos en nosotros en Honduras en el comunismo. No estuvimos nosotros ahí predicando, siendo asaltados en la calle, siendo amenazados de muerte, de secuestro con mi familia en Honduras. ¿Cuál está el? Ah, no, pero es que ese es el problema. Ese es el problema del evangelio, del evangélico nacionalista. Quiere un buen presidente, quiere una buena política en su país para que la gente viva en paz. Y ese, como lo dije el sábado, ese es también el que cree que en cualquier momento viene Jesús a llevárselo antes de que venga todas las desgracias y todas las guerras y todo lo que viene con el chupacabra y la bestia, el anticristo a la tierra, y se va en el rapto evangélico al cielo. Ese predica eso mismo, así como lo oyes. Se acabaron los amén y los aleluya. Saludos, mi amigazo, en el tabique, chiqui. Te bendigo, mi brother, un abrazo fuerte. Espero un día volverte a ver otra vez, poderme tomar un cafecito allá en Tegu o por donde andes. Te quiero mucho. Saluda a tu esposa, a tu familia. Un guerrero de Dios. Así que, vamos mi gente en Honduras. Deje de andar buscando partidos. Este es el partido de Cristo. Nosotros no somos de esta tierra. Nosotros somos de una patria mejor. No se involucren en la sucia y cochina política. Eso no es lo que necesita ese país, que los cristianos voten y que se metan en la política. Mentira. Eso no tiene nada que ver. Hágalo buscando más en la presencia del Señor y que el Espíritu le dé convicción. La iglesia, eso no le pertenece a la iglesia de Jesucristo. Eso no tiene nada que ver con el plan de Dios. Es que hay muchos pastores que son mercantiles, otros que son saqueadores, sinvergüenzas, otros que son temerosos de Dios, pero les falta revelación, les falta más sabiduría, otros que no tienen identidad clara, otros que son más terrenales que espirituales, y por eso salen todos esos excesos y salen todas esas cosas que se están viendo hoy. Ese no es un ejemplo para la iglesia de Jesucristo. Al menos, escucha, en medio de todo esto hay un remanente. En medio de todo esto, escucha, ahí mismo en Tegucigalpa estaban haciendo entrevistas a varias personas que opinaban con quién va a votar, y le dice una señora, no me pregunte eso, le dice la señora. Es bien centrada. La señora ya de unos 60 años, le digo, no, bien centrada. Dice, no, ¿qué partido? ¿Qué partido ni qué nada? Dice, eso no tiene solución. Jesucristo es la única solución. ¡Bao! Y lo planchó, pero bien planchado. Así tiene un montón de gente que queda planchado, que están metidos en los púlpitos, pero trayendo al fulano a ver si va a quedar, otros adivinando, porque eso no es cuestión de que Dios dijo, no, adivinando de que va a quedar fulano para que cuando caiga, si pegó, si trajo el fulano y quedó, mi iglesia, mi ministerio va a tener favor. Nada que ver. Nada que ver. Saludos ahí. Bendiciones. Alejandrina, quiero mucho. Los extraño. Saludos a Ale, a tu hijo. Un abrazo fuerte. Espero volverlos a ver algún día cuando Dios me lo permita otra vez. Siento mucho lo que está pasando en Honduras. Siento mucho lo que está pasando en la iglesia. Siento mucho. Tuve la disposición, por más errores que se hayan cometido, siempre lo he dicho, tuve la disposición de ir a meterme allí, de ir a bregar con un pueblo bien delicado, por no decir otra cosa, bien delicado, y ver hasta el día de hoy cómo está la situación y cómo puede quedar también. ¿Vos te imaginas ahora el escenario de que quede Tito Afura y que el indulto de Juan Orlando, el presidente Trump lo quiere soltar y que ese varón ahora con el Partido Nacional vuelva a Honduras otra vez? ¿Vos te imaginás cómo va a quedar ese panorama? ¿Pero a quién le va a afectar? ¿A quién le va a afectar eso? Al que se involucró en eso. ¿A quién le va a afectar? Al que no quiso entender que la iglesia no tiene que estar metida en esa cochinada. Porque eso es la cochinada del mundo. La política del mundo es cochinada. Eso no tiene nada que ver con el plan de Dios. En lo absoluto. Que en medio de todo eso Dios se va a mover. Dios hace lo que Él quiera, como Él quiera, cuando quiera, con quien quiera. Ni le pide permiso a nadie tampoco. Ni eso va a estorbar el plan de Dios en lo absoluto tampoco. Nada que ver. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Él no le pide permiso ni al diablo. El diablo le tiene que pedir permiso a Dios. Agárrate voltaje.
El diablo y sus demonios le tienen que pedir permiso a Dios. Y el hecho de que Dios permita no quiere decir que Él eso lo apoya. Eso le tiene que quedar claro también a la iglesia. El hecho de que Él lo permita no quiere decir que Él lo apoya. Por eso yo digo que aquel que quiera ser espiritual tiene que ajustar sus binóculos, tiene que humillarse un poco más y dejar de andar religioso, de andar usando la religión para meterle en la política, para meterle en su país. No, concentrarte en lo que a vos te mandaron a hacer. Cualquiera que sea la situación de tu país, el Espíritu Santo va a seguir trabajando con los que le obedezcan, con los que lo busquen, con los que quieran servir, con los que tengan espíritu de servicio, con los que estén dispuestos a perder su vida por causa del evangelio, como dijo Jesús. El que la pierda la ganará y el que la quiera salvar la va a perder. No hay como darle vuelta al asunto. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que quería dejarles eso hoy porque supuestamente todavía, según me habían dicho, no se sabía quién quedaba y las valijas que faltan de los votos y de fulano. Y por un lado uno había dicho que iba a haber un golazo de la cantidad de diferencia que iban a ganar. Por el otro lado, nadie pensaba que el otro iba a tener iba a llegar a tan punto donde es una pelotera, pero tristemente hay personas que no van a dejar eso a un lado porque están esperanzados en que el cambio de su país va a venir por un político en un país latinoamericano. Escucha el voltaje. Si tú me dijeras de los Estados Unidos, de lo que a lo mejor un día fue, o lo que a lo mejor en una presidencia llegó a lograr, pero en los Estados Unidos no sucede eso, ni sucedió en la presidencia anterior de Donald Trump, ni en esta de ahora. En los Estados Unidos, ¿qué se va a esperar de un país en Latinoamérica? De que un hombre en la presidencia va a cambiar la condición del país, menos como está Honduras. Pero decírselo a un hondureño y se va a ofender al tiro. El cambio es Cristo, así mismo, Miguel, no hay otra. El cambio es Cristo, olvídese de eso, hermano. El cambio es Cristo, el cambio no es ningún político, ninguna esperanza política, ninguna promesa política. Le han hecho promesas a la iglesia, le han hecho promesas a no, fíjate, ya cuando tú ves esa línea, fíjate, mira, puedes decir, estoy libre, eso no es nada que ver. Mi voto está dado para Cristo. Y si yo hago lo que Él me mandó a hacer, lo que yo toque, donde yo lleve la palabra, donde yo ministre, donde el Espíritu Santo me respalde, ahí va a haber cambio. Ese es el trabajo de la iglesia. De que la iglesia con Dios se metió en la cuestión de la política, planchado, ahí estuve yo. Así que gracias esta noche a los que se conectaron. Espero que algunos puedan meditar. En un momento dado alguien a lo mejor va a ver el video más adelante y va a poder considerar, hey, estamos desalineados, hay que alinearse. Estamos desalineados, hay que alinearse. Hay que orar por un montón de personas, como lo estuve haciendo hoy. Líderes que puedan ser libres. Líderes que dejen de ser necios. Líderes que dejen de ser sinvergüenzas. Líderes que dejen de ser cambistas, mercantiles, mercader del evangelio. Líderes que se puedan arrepentir. Líderes que han sido mutiladores del cuerpo. Líderes que han sido perros, como dijo Pablo, perros mutiladores del cuerpo y enemigos de la cruz. Y hay que seguir orando, Padre, en el nombre de Jesús, que se pueda liberar, que pueda tener una oportunidad de conocerte y entenderte para que te podamos representar mejor en esta tierra. Ese es un desafío que lo tiene todo hijo de Dios. Que podamos conocerlo y entenderlo para poderlo representar como Él se merece. Y recordarle la palabra con la que mencioné ahorita, que la vuelvo a repetir en Abdías, el libro de Abdías, capítulo 1, tiene un solo capítulo, versículo 21, que los libertadores subirán al monte de Sión. No al monte Sinaí de la religión, no. Sinaí es el monte de la religión, del viejo pacto. El monte de Sión, que es el nuevo pacto, que es la estatura del varón perfecto, la iglesia de Jesucristo, de Hebreos 12, os has acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la iglesia, baluarte y estandarte de la verdad. Al monte, dice, van a levantarse en el monte de Sión para juzgar al monte de Saúl y el reino
será del Señor. Por eso el Señor está trabajando con su remanente. Lo he dicho y con esto termino. Lo que tú ves hoy ministerio, lo que tú ves hoy iglesia, lo que tú ves hoy apóstol, lo que tú ves fulano, no necesariamente eso es genuino de Cristo. O va a terminar así. Podrá estar así, pero a lo mejor no va a terminar así. Porque Dios va a trabajar con un remanente. Dios va, como lo hizo Jesús cuando estuvo en su ministerio aquí, le metió el látigo al templo al principio del ministerio y al final del ministerio. Eso es sombra de lo que Dios va a hacer al principio de la iglesia y al terminar de su iglesia, antes de que Él vuelva a esta tierra. El Señor va a meter el látigo y va a sacar a todo lo que tenga que sacar de ahí, que no sea de Él. Todo lo que no viene de la simiente de Cristo recibirá el fuego de Dios para que se queme. Lo que no es de Él se va a quemar. Él dijo, la obra de cada uno será probada por el fuego. ¡Ey! Shiva Kanda Rabasaya. Por eso no inviertas mucho en inventar en esta tierra, en planear tanto, en inventar tanto. Ponle énfasis a las almas, ponle énfasis a discipular, ponle énfasis a ser un libertador, ponle énfasis a que vayas a la medida de lo que predicas a lo que vives y que lo puedas demostrar en tu ejemplo, en tu testimonio. Habrá un montón de gente que en mí no cree, desde que ven nada más el título o el llamado mío apóstol, y ahí mismo quedé frito. Pero ¿qué tú crees? Que yo me voy a cambiar el llamado que Dios me dio para que me acepten. A mí me tiene sin cuidado los que me sigan y los que me crean. Mientras yo tenga seguridad de que Dios me llamó a mí a la oficina apostólica, lo crea o no lo crea, y escucha, es la mayoría la que no lo cree, es la mayoría que lo maldice, es la mayoría que tiene un concepto del apóstol porque tenga billetes, tenga fama y tenga millones de seguidores. Ese estigma yo he aprendido y he tenido que aprender a llevarla. Si es verdad que quiero cumplir con el ministerio al que Dios me llamó. Si no, quitarte el nombre es fácil y volverte pastor, ministro, misionero, escritor, apologético y otro montón de cosas más. Pero a mí me tiene sin cuidado. A mí me tiene sin cuidado lo que diga la gente, lo que opine, lo que siembre, lo que no siembre. Me tiene sin cuidado. El que me llamó de arriba ha sido fiel hasta el día de hoy. Y el testimonio, tanto en los errores como en las victorias, eso el diablo no me lo puede quitar. No olvides, el diablo podrá tirar patadas y hacer lo que quiera, pero eso me tiene sin cuidado. Ese testimonio está ahí, ese testimonio está vigente de los errores, como lo he hablado, y de las victorias que el Señor también me ha dado. Eso está, olvídese de eso. Alabado sea su nombre. Así que, fortalécete en la fe. Busca más del Señor. Saca tiempo para orar. Saca tiempo para tener comunión. Dile, Señor, muéstrame en las áreas que estoy todavía chueco, que todavía soy soberbio, que todavía no quiero recibir, que todavía estoy, como ahorita lo confesó Wilmer, flojo, te he hecho quedar mal, no hago lo que sé que debo de hacer. Sácame este demonio de mercantilismo de adentro, sácame este espíritu diabólico de andar buscando a alguien que me dé cobertura por el nombre que tiene, a ver si me puede sacar de donde estoy y quiere meterse en la argolla para ver si alguien lo levante, alguien le abre puertas. Salite de esa cochinada. El que te llamó, si es verdad que te llamó, él sabe con quién te va a conectar, él sabe qué puerta te va a abrir, él sabe los tiempos que te va a tener en el valle y los tiempos que te va a levantar también. Hay un tiempo de valle y un tiempo de monte. Hay un tiempo de altura y después viene un tiempo de valle. Para que te mantengas humilde, para mantenerme humilde, para no pensar que somos la última Coca-Cola del desierto por todo el billetillo que ha hecho. Olvídate de eso, el diablo te puede dar dinero sin tener que servirle a Cristo, sin conocer a Dios, el diablo te puede hacer millonario. Deja de andar inventando, hermano. Por eso hay que aterrizar, y yo sé que estos programas para alguna gente son muy crudos, algunos simpatizan conmigo, pero no simpatizan con lo que predico. Hay algo que aprendí los otros días, mi alma alaba a Cristo, quiero soltárselo a alguien ahora y que le va a servir. Ponga énfasis en libertador, así es, ponga énfasis en alcanzar las almas. Buenísimo, profeta María, saludos, abrazo fuerte. María Amada Gervasio y también María Lumbina, que es parte de la escuela María, la profeta María. Agarra esto, la persona que ha aprendido y está procesado y en un proceso de lidiar con su identidad de quién es en Dios, no tiene necesidad de andar acompañado con mucha gente, ni necesariamente tiene muchos círculos grandes para que lo anden afirmando con los aplausos y lo anden casi idolatrando. La persona que ha aprendido
a vivir con la identidad que tiene de Cristo, no necesita círculos grandes alrededor de él. El hombre que se siente seguro de quién es en Cristo ha aprendido a vivir en círculos pequeños, en muchos de los casos a vivir solo con el Señor, sabiendo que no todo el mundo tiene acceso a ese círculo, ni puede tampoco abrir la puerta que cualquiera se meta en ese círculo, porque está seguro de quién es en Cristo. No necesita muchos aplausos, no necesita miles para poder dar una palabra que venga de parte de Dios. No necesita gente que lo tenga que motivar con el dinero que le dan tampoco. Por ahí hemos pasado muchos. De ahí vengo yo también, te lo puedo decir. Pero cuando uno empieza a conocer quién es uno en Cristo y la identidad tuya en Cristo, tu círculo se va a volver bien chiquito. Y no todo el mundo te va a aplaudir. No todo el mundo te va a aplaudir. No todo el mundo te va a tener que estar esperando que te tiren pétalos de rosa. Por eso es importante descubrir quién tú eres. Por eso es importante la intimidad con el Señor. Jesús le predicaba a las masas, pero escucha, él tenía un círculo bien pequeño que estaban cerca de él. Los 12 no estuvieron tan cerca con él como los 3. Los 3 estuvieron más cerca que los 12. Iba a terminar, pero sentí soltar esta pauta. Los 3 estuvieron en el monte de la transfiguración, pero no los 12. Los 12 estuvieron con él, pero de que queda escrito ahí, quedó el récord, quedó escrito. El único que le puso la cabeza en el pecho fue Juan. Ni Pedro, sino Juan. Tremendo que los 12 caminaron con él, pero solamente Juan quedó vivo de todo lo que quisieron hacer y todos los que mataron, solamente Juan. ¿Usted cree que eso fue coincidencia? Algo interesante. Lo quisieron hervir en una olla de aceite caliente y no lo mataron, según dicen los historiadores de Josifas. Quedó en la isla de Patmos. ¿Eso es preferencia de personas? No, eso no es preferencia de personas. Es que hubieron gente que tuvieron acceso al círculo de Jesús que otros no lo pudieron tener. Entonces no andes esperando que el círculo tuyo sea grande. Si tú tienes seguridad, tú no necesitas un círculo grande para que te reafirme, te afirme y te reafirme, te esté reafirmando a cada rato y dándote cuerda como un muñeco de cuerda. No, no. Tu comunión con Dios te va a dar identidad. Tu comunión con Dios te va a dar solidez. Tu comunión con Dios te va a ayudar, escucha, a crear carácter, a no comprometer lo que es santo y lo que es puro por buscar la aprobación de alguien que te invite un día en una iglesia a predicar en un lugar y que para que le caiga bien a la gente y que te diga hasta lo que tienes que predicar. Cuando tienes identidad en Dios, de eso vas a ser libre, no vas a ser tentado de comprometer lo de Dios. Cuando tienes identidad con Cristo y el Espíritu Santo te hale la oreja y te diga eso tienes que corregirlo, lo vas a poder hacer sin mucho problema. Por eso hay que mantenerse a los pies de Cristo, agarrado del Señor. Porque ese es aún cuando tiramos patadas y cuando estamos medio chuecos, es el único que no te va a dejar que lo siga agarrando de los pies. Señor, déjame agarrarte de tus pies, no me sueltes. Juancito, un abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte allá a Marcala La Paz. Por eso, escucha, cuando no tienes identidad, vas a ser un papalote. A ver si alguien me pone el nombre en su país como es. El papalote es el cosito aquel que volábamos con el hilo, que algunos tenían una cola o no. No tienes identidad, serás siempre un papalote, serás una marioneta que alguien te va a estar moviendo para que te inviten, para que prediques lo que ellos te digan, para que ni crees en la doctrina, pero como te va a poner una marioneta, por el billetillo, el mono baila. Dice que le pones la moneda al mono y el mono empieza a hacer las muecas. No, nada que ver. Nada que ver. La sangre de Cristo tiene poder. Por eso hace falta gente que tenga carácter, gente que tenga comunión, que tu círculo sea pequeño. No importa, el día que Dios le dé la gana, ese círculo pequeño, a poder multiplicarlo, a quien Él lo quiera multiplicar, Él lo puede hacer porque es de Él de todas maneras. Es de Él, no te que andar manipulando para ver cómo vas a ser más conocido y a ser más. No, tranquilo. Cuando es de Dios, Él es el que hace lo que Él hace con quien quiera, cuando quiere y como quiera. Punto y aparte, todo lo que le toca es tener carácter, tener seguridad, tener firmeza. No andar buscando que lo anden aprobando a cada 5 minutos, que lo anden aprobando. No. Por eso es importante entender que lo que nosotros tenemos, escucha, lo estamos guardando para otro. Ese es un problema serio que hay hoy en las iglesias y los ministerios,
Ese se adueñó del ministerio. Esa familia se adueñó del negocio, se adueñó de la empresa. Se hicieron dueños de la iglesia de Jesucristo. Ese es mi ministerio, como me dijeron una vez allá en Argentina. Este es mi ministerio. Ah, no, yo pensé que era lo que voy a estar ahora cuidándolo nada más. Por eso quiero darle este consejo a alguien que lo va a oír en un momento dado y lo necesita. No te adueñes de lo que no es tuyo. Eso no es tuyo. Vos no sos ahí el mero, como dicen en Honduras, el mero pastor. Este es mi ministerio, este es mi iglesia. Olvídate de eso, eso no es tuyo. Si es de Cristo, eso no es tuyo. Si es de Cristo, vos tenés que cuidar eso, sabiendo que eso no es tuyo. Tenés que trabajar y hacer todo lo mejor que puedas como si fuera tuyo. Y el día que Dios te va a promover por eso, porque fuiste fiel con lo que no era tuyo. Candela, a alguien le tiene que haber caído ese carbón encendido en la cabeza para que se libere. Un papalote, así es, Wilmer. Hay alguna gente que son papalotes. Esto no es de nosotros. No tienes que andar figurando nada si esto no es tuyo. Vos estás aquí como empleado. Eres hijo, pero eres un empleado. La empresa no es tuya, la empresa es de tu papá. Y tienes que cuidarla bien. Por eso David, tú ves que fue promovido. ¿Por qué? Porque andaba cuidándole las ovejitas allá, oliendo a ovejas allá al padre, lo que los hermanos no querían. Los hermanos estaban allá paralizados los 40 días con el gigante de los 6 dedos, con Goliat. Allá estaban los hermanos de David. Pero David estaba cuidando las ovejitas de su papá por allá, por el otro lado. ¿A quién tú crees que fue Dios el que fue? No, aquellos que estaban allá paralizados con el gigante aquel que tuvo a Israel paralizado 40 días y 40 noches. Allá vino David, que el padre lo mandó a mira a tus hermanos cómo está y llévale ahí un poquito de queso y llévales allá que están allá paralizados 40 días y 40 noches. ¿A quién fue que Dios levantó? Aquel que andaba por allá cuidando las ovejitas de su papá. Ese es el problema cuando hay la codicia de ministerio, la codicia de mi ministerio, la codicia de mi iglesia, la codicia. Yo eso lo he vivido en varias ocasiones, hermano. En varias ocasiones he visto gente queriendo arrebatar lo que vos quisiste trabajar, quisiste sembrar, quisiste ayudar. Ese demonio, ese diablo, el Señor lo reprende a ese demonio, hermano. Esa es la carne, eso no es un demonio, esa es la carne de querer adueñarse de lo que no es tuyo. La sangre de Cristo tiene poder. Iba a terminar, pero tenía que soltar ese bombazo porque alguien lo necesita por ahí. No te metas con lo que no es tuyo. Ni las almas son tuyas, ni el ministerio es tuyo si Dios te llamó. Ese ministerio Dios te pone y el día que Dios quiera te quita. El día que Dios quiere te saca de ahí. Y cuando Dios quiera sacarte y vos no querás, o Dios te saca de otra forma, o se va su presencia de ahí. Y te quedas con las bancas, con la gente, pero sin el respaldo de Dios. Por eso es peligroso andar carnal. Ahí estuve yo. No te voy a decir que yo desde el principio empecé el pastorado y la iglesia que fundé y ha hecho todas las cosas bien. No, nada que ver. Ahora te lo puedo decir 30 años después de que Dios ha tenido misericordia de mí. Oh, yes. Pero los fuetazos no me los he quitado de encima. Si eres hijo de Dios, cada vez que yo tenga que sonarte un fuetazo o alarga la cuerda y te da de largo y de largo, pero cuando te agarre, ¡hey! ¡Shebabai Samakin de Ribacaya! ¡Santo! Mi alma alaba al que vive. Quítate esa fiebre de pastor y de púlpito, de apóstol, profeta, reverendo, doctor y todo lo demás. Por la gracia de Dios y prepárate, porque vas a tener que hacer tu parte para prepararte. Vas a tener que hacer tu parte por lo que vas a sufrir. Vas a tener que hacer tu parte por lo que alguna gente te va a responder y te van a pagar después de lo que hiciste, te invertiste. Vas a tener tu parte después, tu propia familia, cuando ven, pero mira fulano, los años que nos invertimos, cómo los tratamos, lo que hicimos, y hasta los hijos se te amargan, la familia se te pone media amarga también por ver la gente cómo responde. Yo, tranquilo, el llamado me lo dio Dios y el llamado tiene esa consecuencia. Unos responden, otros no responden, otros te usan. ¿O sabes lo malo que es sentirse usado? Que te engañaron, que te han usado. Eso yo lo he vivido en carne viva. Eso te pone el pellejo en el asadero. Eso te pone el pellejo como los rostipollos, eso que lo ponen y lo van así suavecito en el fuego. Eso te pone el pellejo, hermano, en el fuego. Te usaron, te engañaron, te dejaste engañar, te manipularon. Eso lo he vivido yo en varias ocasiones. Y voy a dejar que eso me amargue. No, tengo que servirle a Dios y tengo que ser más prudente. Las veces que me han pedido que ayude,
por ignorante, por no orar, por no tener discernimiento, y coge y siembra y coge edad. No tenías que haberlo hecho. Posiblemente lo hiciste en contra de la voluntad de Dios, porque esa persona está teniendo un trato a lo mejor y vos te metiste en el medio del trato de Dios. Por eso ya no es como antes, que cualquiera me pedía algo y yo, era fácil. No. Ahora primero oro, primero le pido al Señor, confírmame qué es lo que tú dices, qué tú quieres, y no me dejo llevar por las manos. Allá mismo en Perú una vez me llamó uno, pastor, pastor, y me mandó fotos de la iglesia y todo. Mire, mándeme, necesito que me preste 400, $300, ya se los mando ya, que tengo la chacra, mire, estoy sembrando y la chacra ya me va a dar, y en cuanto la chacra me dé, yo enseguida le mando. Hasta el día de hoy está eso, quedó escrito en el libro del cielo, pero para acá nunca vino ni la chacra, ni las papas que estaba sembrando, ni los 400, $300 que le mandé tampoco. Entonces yo lo que hago es primero buscar de Dios y esperar, y ver también la reacción del individuo que está pidiendo. Si tú ves que, si la persona no, si tú no aflojas y no ceda lo que te dice, la presión que tiene y lo que necesita, y que lo necesita ya y que está apurado, y tú retienes y ves que su actitud le cambia, tranquilo, no sueltes nada, ni te dejes condenar tampoco. Espera en el Señor. Que hay gente que quiere usar la iglesia y quiere usar tu deseo de ayudar y de compartir para manipularte, y si no le da, te paran maldiciendo y soltando maldiciones. No. Nada que ver. He ido aprendiendo, y por eso comparto estos programas, para poder ayudar también a aquellos que quieran aprender un poco, porque yo he tenido la gracia de poder subsistir de todas las cosas que he vivido, errores que he cometido, pero hay gente que no va a tener esa misma gracia. Hay gente que no va a tener la misma oportunidad. Hay gente que no tuvo la preparación, o no tuvo la comunión, o no tuvo la oportunidad de ser discipulado, de haber visto tantas cosas, que he estado en diferentes ministerios, congresos, ministerios grandes, gente famosa, no famosa, el otro queriendo buscar conmigo beneficio para conectarse con la gente que yo estaba, y que lo conectara con el de arriba, y ya cuando lo conectas, quedaba vos tirado por el camino, y ¡ey! ¿Qué no se ve en esta vuelta? Dije que no se ve en esta vuelta. ¿Y por qué no tenemos que sorprender si el Señor lo advirtió todo? Por ignorantes, por inocentes, por ingenuos, por andar presumiendo, por eso te digo, el que tiene su identidad en Cristo no tiene problema con estar solo cuando tenga que estar solo. No tiene problema con estar en un círculo pequeño. No tiene miedo de lo que piensa solo. Ahí esa palabra es para alguien. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene miedo con lo que piensa solo. ¿Por qué tiene miedo cuando está solo? ¿Por qué tiene miedo de sí mismo, que no puede controlar sus pensamientos cuando está solo? ¿Por qué es que cuando está solo se distorsiona y empieza a hacer cosas que sabe que no son de Dios? Eso es que hay falta todavía, hay falta fuego, hay falta fuego. Por eso tienes que pedir el fuego de Dios que queme todo lo que no sea de Dios en ti. Señor, quémalo. Quema. Purifica con tu fuego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hasta que tú puedas identificarte en Cristo, que viniste solo a este mundo y te vas a ir solo de aquí. Y que el Señor no le place cuando tú tienes más favoritismo con lo que diga la familia, la mujer, los hijos, el nieto, fulano, ciclano, que con lo que Él te diga. Por eso Él dijo, el que ponga primero cualquiera de estas cosas no es digno ni de ser mi discípulo. Me tiene que poner a mí primero. ¿Y crees tú que Dios no te va a probar en todas esas áreas? ¿Te crees vos que no te va a probar en esas áreas? Si vos querés ser un libertador, despertate y olé el café, como dicen por ahí. Wake up and smell the coffee. Para ser un libertador, Dios te va a pasar por un fuego, porque vos tenés que ir adelante, abriendo brecha de los que vienen atrás, bregando con tu inseguridad, tus carnalidades, tus intereses, tu mundanismo, la forma que te vistes, la forma en la que compartes, la forma en la que te llama la atención el mundo, lo que quieres aparentar al mundo, apariencia, o el que va adelante, eso Dios le va a meter candela por todos lados, para que después pueda ayudar al que viene atrás. Alábalo si puedes. ¡Ey! Shabaribibicanda. Rodríguez Mari, Dios te bendiga. Así que algunos, si no vieron el video del principio, mire lo que le puede servir de algo. Libérese de la cochinada de la política, no se envuelven en esa cochinada, no dependa de esa cochinada. El plan de Dios no tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver. Tu ejemplo es lo que va a afectar, no que vayas a dar un voto, a meter el voto de un hijo de Dios en una cochinada como esa.
eso. Nada que ver. El que diga lo que diga me tiene sin cuidado. Ya yo lo hice y sé que eso no funciona. Sé que eso no necesariamente le agrada a Dios. Ni Dios lo necesita tampoco para hacer su plan. Déjate de cuenta. Así que buenas noches, muchachos. Hoy es lunes, 1 de diciembre. Mi alma alaba a Cristo. Empezando este último mes de este año. Durante esta semana voy a estar tocando algunas pautas que tengo en mi corazón y lo que me falta tener, se lo pido al Señor en oración durante el día. Señor, inspírame para el programa hoy, inspírame para lo que hay que comunicar, inspírame, Señor, para poder compartir de las experiencias que tú me has dado. Así que mañana es martes, día 2 de diciembre, si Dios lo permite, estaremos por el mismo canal a la misma hora. Quiero pedirle que comparte el video. Comparte el video. Está también en YouTube. Ahí lo puse porque aquí en esta plataforma de Facebook a los 30 días me lo quitan o se lo quitan a todo el mundo. Yo no sé si será a mí solo, se lo quitan a todos, pero por eso lo subo en YouTube, en los dos canales que tenemos de YouTube, para que después el programa quede ahí y lo quiera ver alguien después. Ahí le puse el contacto del YouTube donde quedan los programas. Buenas noches a todos. Vamos, mi gente creyente, no el inconverso, el creyente en Honduras. Afírmese en Cristo, no pierda la paz, gane quien gane, tranquilo. Cristo sigue en su trono, ni se va a levantar porque queda Fura, porque quede Rarrale y porque vuelva Juan Orlando. Eso no va a hacer que Jesucristo se levante del trono. Se levantó aquella vez que vio a Esteban, que la fe de Esteban estaba tan firme que lo estaban matando a pedradas. Dijo: veo al Señor y a su gloria. Y dice que el Señor se levantó del trono. Y Esteban, ese es un discípulo. Ese sí es un discípulo que aprendió de mí. Por eso él dijo: si al maestro le hicieron lo que hicieron, no se creen ustedes que son más que el maestro. Así que a todo lo borra, dice la profeta María. Listo, pues ahí está grabado en el Facebook, en el YouTube, para que no lo borren. Y mañana, si te puedes conectar, gloria a Dios. Si no, por ahí va a quedar también el video. Gracias, Silvia, gracias, Claudio, gracias, Yanisel, gracias a todos los que se conectaron esta noche, que compartieron y que puedan compartir el programa con otros también, que les puedan ser de mucha bendición. Un abrazo fuerte, los aprecio en el nombre de Cristo Jesús. Le habla el apóstol Tony Santos desde Miami. Hasta mañana, si Dios lo permite. Buenas noches.